medicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulte en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Amigos y amigas, hoy es día martes de la Unión Médica, que se hace presente aquí en Horizontes con su programa La Voz Médica. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva, como siempre lo mencionamos, para llevar información a todos sus afiliados médicos a lo largo y a lo ancho del país por medio de este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, La Voz Médica, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana aquí en 96.3 Radio Centro. Para los que tienen que apartarse de su aparato de radio, igual que siempre les recordamos, pueden escucharnos también en la red social de Facebook. Solamente tienen que ingresar a Facebook. Nuestra dirección en Facebook es muy sencilla, facebook.com/Programa Radial Horizontes, facebook.com/Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya la hemos dejado ahí, donde está el link para que nos pueda escuchar de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. Por último, promovemos la participación ciudadana. Nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Nuestro número de WhatsApp está a disposición de ustedes. El número es muy sencillo, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83414142 83414142. Ese es nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros, hagan sus reportes de sintonía y sus consultas y sus comentarios con respecto al tema que nos ocupa en la mañana de hoy.
Hoy está con nosotros el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Él nos trae un tema muy interesante, un tema que realmente trae información tanto para los que son médicos como para los que no son médicos dentro del concepto de cultura ciudadana. Todos aprendemos acá. Expediente médico, medio de prueba y estrategia de defensa. Ese es el tema que nos presenta hoy el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, y le damos la bienvenida al licenciado Álvarez Bolaños. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Bienvenido. Buenos días, don Edgar. Buenos días a todo el staff técnico del programa, y buenos días a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta mañana. Vamos a hablar principalmente del expediente médico dentro de los procesos de malpraxis. Procesos que pueden ser tanto judiciales en la vía penal o en la vía administrativa, o disciplinarios en el colegio de médicos. También las organizaciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, los patronos, también tienen procesos disciplinarios en cuanto la malpraxis sobre este tema. El expediente médico entra dentro del proceso judicial o administrativo como una prueba documental. Una prueba documental es uno de los medios disponibles para demostrar la verdad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información que consta en los documentos escritos puede ser valorada por un juez como una muestra veraz de la autenticidad del hecho que intenta demostrar. La prueba documental está dividida en documentos privados y en documentos públicos. Los documentos públicos son los que gozan de fe pública, es decir, se presumen como ser ciertos, y para que ellos pierdan la validez deben demostrarse la falsedad de esa información por medio de un proceso que en este caso debe ser judicial. Tanto los documentos que son públicos son plena prueba de lo que ellos demuestran en su interior. Entonces, regresando al expediente médico, el expediente médico es un documento público en el que consta la información de los datos personales del paciente y sus posibles problemas de salud. Pero también es el documento en el cual el trabajador de la salud, en este caso el profesional en las ciencias médicas, deja la constancia de sus actuaciones. Además, el expediente médico se define como el registro que contiene toda la información ateniente a la evolución del paciente, de su enfermedad, de su mejoría o de su recaída o bien de su cura. Contiene la información sobre los exámenes practicados y las anotaciones médicas de los miembros del equipo de salud. Es además un documento que puede ser utilizado como prueba tanto en un proceso jurisdiccional como en un proceso administrativo. Entonces ya le vamos dando un poco de redondez al asunto y ya tenemos elementos importantes que deben ser analizados dentro del expediente médico. Lo más importante hasta este momento es que es un documento público. El expediente médico, al ser un documento público, es plena prueba de todo lo que ahí se demuestra. Entonces, como les dije anteriormente, si alguien quiere refutar que lo que dice el expediente médico es falso, tiene que hacer un proceso específico en sede tanto penal o civil, donde se demuestra la falsedad de ese documento. Pero al ser plena prueba, todo lo que dice ahí es tomado como cierto tanto por el juez en la vía jurisdiccional como el juez en la vía disciplinaria. El expediente médico es un medio probatorio.
En cuanto a los documentos médicos se refieren, los mismos pueden entrar al proceso como prueba documental o como prueba pericial. ¿Cómo se determinará más adelante? En el primer caso se encuentran los documentos extendidos como consecuencia de la atención médica, lo cual significa que el expediente médico es un medio probatorio. Y en segundo, los que se extienden a solicitud del juzgador para efecto de que se aclare determinados aspectos técnicos médicos. En este caso lo que se está haciendo ya es una diferencia clara y evidente entre el expediente médico y un dictamen médico, que a simple vista para un profesional en medicina es muy clara la diferencia, y también para un profesional en derecho, pero a veces para las personas que no entienden de leyes ni de medicina, para ellos sencillamente ambos son dos documentos médicos y no crean alguna diferencia para ellos. La característica fundamental del documento probatorio es que se encuentra en la capacidad que tenga de ser llevado al proceso y producir efectos jurídicos, por lo que la forma del documento no es en la realidad lo que importa para efectos probatorios, sino más bien el contenido del mismo, o lo que de él se pueda deducir, es decir, un documento es jurídicamente relevante en tanto y en cuanto sea representativo de hechos jurídicamente relevantes. En el caso concreto, el expediente médico, por supuesto que es jurídicamente relevante en cuanto demuestra toda la atención que se le está dando al paciente dentro de su enfermedad. Él es ahora ya en la división exacta de cómo se llama, del tema, es el expediente médico como medio probatorio. Tenemos que destacar que es un documento público con fe pública, que es la base fundamental del proceso de malpraxis, porque viene a demostrar todas las actuaciones de los profesionales. Lo que no está escrito no existe. Es importante en este momento que los médicos, al efectuar sus anotaciones dentro del expediente médico, ya sea que el expediente médico lo lleven en su consulta privada, o ya sea por medio del EDUS o los mecanismos que estén establecidos dentro del trabajo que realicen como profesionales, es la importancia de anotar todas las actuaciones, todos los actos que realicen, todas las apreciaciones médicas, técnicas que tengan sobre el paciente. Es importante que las anoten. Muchas veces estamos acostumbrados a que por la premura, principalmente por la Caja Costarricense del Seguro Social, hay muchos pacientes que atender, y entonces estar haciendo notas médicas dentro del expediente se vuelve a veces cansado y alarga el proceso, pero es importantísimo que las notas médicas sean completas. El expediente médico como medio probatorio es igual que un instrumento público. Un instrumento público es una escritura, y la escritura, el abogado, el notario que la está confeccionando, sabe que posteriormente puede ser utilizada como un medio de prueba. Entonces, llena un montón de características que tiene que tener. Igual debe ser el doctor. El doctor debe ser consciente que al momento de estar escribiendo una nota dentro del expediente médico, está haciendo un documento público. Entonces, no solamente debe ser técnicamente correcto,
es decir, que va a tener todos los elementos propios de la lex artis médica, sino que además debe de tener, o sea, debe de ser completo, porque en ese momento el profesional en medicina está trabajando sobre su defensa en caso de una malpraxis. Bajo esta óptica es importantísimo tener en cuenta que el expediente médico es la base del proceso de malpraxis. Licenciado, hay una observación que nos hace acá un oyente desde Sarapiquí, dice Porfirio, que trabaja en la municipalidad allá, de una situación que ya la vamos a comentar, pero qué importante es esto que usted señalaba ahora, porque en este espacio, en La Voz Médica, se ha hablado acerca de el tiempo que tienen los profesionales en medicina, es decir, el médico para atender a cada paciente. Esto lo ha venido defendiendo la Unión Médica Nacional porque no es una maquila, decía el doctor Edwin Solano y otros invitados que hemos tenido aquí en La Voz Médica, donde la caja le decía, bueno, tiene tantos minutos para atender tantos pacientes al día para poder ir atendiendo más gente. Sin embargo, esto se puede convertir en una situación donde el médico, para tratar de cumplir con esos plazos establecidos, esos tiempos establecidos, no sea muy claro a la hora de hacer todas las anotaciones en el expediente médico, como bien lo decía usted, ya sea por medios digitales como el EDUS o si es en papel, que tiene que estarlo escribiendo. Esto por un lado porque recalcar la importancia tanto para el médico como para el paciente y que todo quede, como bien lo dice usted, el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, que todo quede bien escrito en el expediente. Por otro lado, ahora sí va la consulta que nos hace, porque me parece que para que usted continúe siempre es importante ir evacuando algunas consultas. Nos dice Porfirio por acá, y vea qué interesante, dice, muy buenos días, interesante el tema. Hace poco murió una amiga mía por una atención indebida en la clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí, donde en el área de emergencias, ahí tuvo que esperar desde las 8:10 de la noche hasta pasadas las 11 de la noche, es decir, casi 3 horas estuvo sin ser atendida. En ese caso, quisiera ponerlo de ejemplo, ahí no está constando en el expediente médico. Lo que va a constar en el expediente médico es a la hora en que el paciente es abordado en el área de emergencias, es decir, el médico tiene que dar inicio a lo que él estipule en el expediente a partir del momento en que él lo recibe. ¿Cómo queda una posible acción legal contra la institución o contra el guarda o la persona que le dijo, no, usted se espera ahí 3 horas? Y bueno, al final lamentablemente perdió la vida esta persona. Si los familiares, amigos quisieran interponer una denuncia contra la institución o contra alguna persona que tomó decisiones equivocadas, haciéndola esperar más tiempo, esto no consta en el expediente porque no había sido abordada por un médico todavía. ¿Cómo se establece en este caso hasta dónde inicia la responsabilidad del médico y dónde puede estar la responsabilidad de la institución o cualquier otra persona? Muchas veces es el guarda, que han delegado en algunas entidades de salud. El guarda es el que hace la primera valoración. No, usted se espera, usted sí, usted usted puede pasar, usted todavía no. Y al fin y al cabo, un guarda no está, como no lo estaríamos nosotros tampoco, en capacidad para tomar decisiones tan delicadas como en el campo de la salud. No sé si me voy a entender, licenciado. Sí, no, claro que sí, claro que queda muy claro. Vea, el asunto muy importante es que la Caja Costarricense del Seguro Social, como toda institución estatal, tiene una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto? Que es responsable sobre cualquier acto que haga un funcionario de la Caja que no esté conforme a derecho, e inclusive puede ser responsable aunque los actos sean bien realizados, pero traigan consecuencias que no deban de ser soportadas por el usuario. En este caso, pues lógicamente la muerte es una consecuencia que no debe de ser soportada por el usuario. Pero el asunto es que
Un trámite de estos, cuando una persona llega a un servicio de emergencias, tiene que ser valorada por medio del famoso triage. Ese es un mecanismo que tienen todos los lugares que tienen emergencia, donde se determinan por medio de colores quiénes son los pacientes que deben de ser atendidos con prioridad. Este acto es un acto médico, entonces debe de ser realizado por un médico, pero estrictamente y por cuestiones de tiempo de la caja, como dice usted, muchas veces ha sido delegado en personas que no tienen el conocimiento necesario. A mi criterio, el triage ya no es un diagnóstico, pero sí es un elemento demasiado importante. Claro. Una persona que llega y que es mal valorada de ingreso y se le da el color verde y se queda ahí durante 3 horas y su condición era amarilla, ya hay una responsabilidad sobre ese acto. Habría que determinar quién fue la persona que realizó ese acto de valoración, si fue un médico, a veces son médicos, a veces no son médicos, y entonces ya desde que el paciente ingresa al ¿cómo se llama?, al centro de atención médica, en el momento en que él es abordado ya empiezan los actos dentro del EDUS, porque como estamos hablando de la caja, ya estamos hablando del EDUS. Entonces, la persona es valorada, se le toman los signos, tal cosa, eso queda ya dentro del expediente, realizado por quién, por el especialista, por el de enfermería, por el doctor tal, fue calificado de tal forma, hasta el momento en que ya es atendido ya dentro del sistema, ya totalmente, que es cuando ya es un diagnóstico y ya todo, si se requiere algún tipo de atención urgente, todo eso ya viene dentro del expediente. Esa es una de las grandes ventajas que ha traído el expediente médico digital. Y también porque así se van definiendo las responsabilidades de cada una de las personas en la etapa de ingreso de ese paciente, ¿correcto? Correcto, y acordarse siempre de que la responsabilidad en materia penal es una responsabilidad individual, entonces cada persona responde por sus actos. Entonces, si llegó una persona y tomó la temperatura y tomó la presión, esa persona es responsable por esos actos. No podemos llegar a decir que posteriormente sucedió tal cosa y esa persona también es responsable ahí. No, cada acto que usted realice, cada cuestión que usted realice dentro del expediente va demarcando su propia responsabilidad. Bueno, no, me parece muy claro, muy claro y continúe. Aquí siguen ingresando las consultas, pero ahí poco a poco las vamos a ir evacuando para no interrumpirlo mucho. Continúe, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Bueno, otra cosa importante dentro del expediente médico como medio probatorio es que es la fuente del dictamen médico forense. Es un requisito que Medicatura Forense para poder realizar un dictamen pueda tener la totalidad del expediente médico a su disposición. Esto hace que cuando comienza, digamos, en sede penal, en sede jurisdiccional, una investigación por un delito de malpraxis, el Ministerio Público recibe la denuncia y comienza con la investigación. Entonces le solicita a Medicatura Forense realizar un dictamen y envía a la persona a Medicatura Forense para ser valorada de todo esto. Lo primero que hace Medicatura Forense, como requiere como su insumo básico es el expediente médico, le solicita al Ministerio Público, el Ministerio Público le traiga el expediente médico. Pero aquí hay ciertos problemas que se tienen judicialmente. El expediente médico le pertenece al
la información que está ahí le pertenece al paciente. El sustrato digital le pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, no es que el Ministerio Público llega y dice, bueno, me dan el expediente de Rodolfo Álvarez Bolaños. No puede hacerlo de esa forma. Entonces él tiene que solicitar, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que solicitar una autorización a un juez penal para que este juez ordene a la Caja Costarricense del Seguro Social, o en el caso de que sea atención privada también va a realizar la misma orden, que entregue ese expediente. Entonces, digitalmente se tiene una base en el caso del EDUS y se lleva a Medicatura Forense, y entonces Medicatura Forense puede realizar todo su peritaje fundamentado en los datos que están dentro del expediente médico legal. Perfecto. Otro punto muy importante es que muchas veces se nos olvida que a la hora de estar generando pruebas, los doctores lo que hacen en el expediente al poner esto es generar una prueba. Y entonces, lógicamente, están generando toda la información de la atención y todo esto, pero para efectos de un proceso tanto judicial como disciplinario administrativo, estamos hablando de que lo que se está es generando prueba. Pero muchas veces, fuera del caso de los expedientes disciplinarios, porque como le dije anteriormente, los expedientes disciplinarios van a ser revisados dentro del colegio de médicos y cirujanos o dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social por profesionales en las ciencias médicas. Pero cuando estamos en un proceso judicial, ya sea penal o administrativo, el juez es un profesional en derecho, entonces tiene muchas limitaciones en cuanto al vocabulario a ser utilizado. Bien, muchas veces se comete un exceso de utilización de abreviaturas, que si bien dan rapidez a la hora de redactar dentro del expediente, pueden ser un problema a la hora de ser interpretadas. Al existir el expediente digital, hubo una gran mejora para efectos de tenerlo como un medio de prueba. Antes teníamos letras ilegibles, teníamos doctores que no ponían los códigos, doctores que no ponían su nombre, sino que hacían un garabato, que era la firma de ellos según ellos. Entonces, a la hora de determinar por parte del Ministerio Público quiénes eran los responsables de esas actuaciones, era muchísimo más difícil, porque ese elemento de que fuera escrito era mayor el problema. Y más, como le dije, teniendo en cuenta que en la caja existe un problema con la atención, la cantidad de pacientes que deben ser atendidos, y todo eso generaba que la famosa letra de doctor, ¿verdad? La letra ilegible, que no se sabía qué se había mandado ahí, que no se sabía qué exámenes se habían solicitado, y entonces todo eso era un problema tanto para la defensa como para la fiscalía, porque no se lograba determinar claramente quiénes eran los que habían actuado o de qué forma habían actuado dentro del expediente. Como les decía, el problema que reside en que el juez no tiene ese conocimiento en términos. Otro problema que tiene nuestro proceso judicial es que por la forma en que se lleva en materia penal, el juez no necesita la asistencia de ningún doctor para que le aclare las circunstancias propias de terminología y de cosas que sean científico-médicas. El juez solamente utiliza las herramientas que son llevadas al proceso, tanto por el Ministerio Público, la Fiscalía, como por la defensa.
Y en términos legales, licenciado, pregunto para que todos aprendamos los que no somos abogados, el juez en Costa Rica no puede hacerse asistir, digo yo, por ejemplo, por un perito judicial para poder entender la terminología y los procesos tan complejos que están dentro de una actividad médica. Sí puede hacerlo porque él tiene la libertad de solicitarlo. Normalmente no se utiliza. Los que sí utilizan peritos, consultores a la par de ellos es la Fiscalía, porque la Fiscalía está en eso, en una pequeña desventaja en contra, a la par de nosotros, porque yo, al estar defendiendo a un médico, tengo la asesoría directa de ese médico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él me está diciendo, no, licenciado, es que eso no es así, o no, licenciado, es que ese perito está utilizando una literatura médica muy, muy vieja, está hablando de cosas que ya están superadas hace mucho tiempo, y todo eso son herramientas que uno tiene del doctor, porque definitivamente como abogado usted es ajeno a todo eso. Ya si usted llega y me dice, vea, es que él está citando esta literatura, pero eso lo decía en el manual tal del 2006. Ahora si uno busca lo más reciente, en el 2022 salió que dice tal y tal cosa. Entonces todo eso es elementos que uno tiene, como la Fiscalía no lo tiene porque ellos no tienen a un doctor a la par. Muchas veces se aseguran de esa igualdad llamando a un consultor técnico de parte a alguien de medicatura forense, un consultor técnico que tenga el Poder Judicial. Lo que pasa es que muchas veces esto también genera ciertos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que los juicios no necesariamente son en San José, en Heredia, en Alajuela, sino que es por todo el país que tenemos que movernos. Entonces, estos consultores también tienen esos problemas. ¿Por qué? Porque ellos están en San Joaquín de Flores. Y entonces, si es en el Tribunal Penal de Limón o en el Tribunal Penal se van alargando los procesos porque las agendas no necesariamente coinciden. Correcto, y ellos tienen problemas a la hora de estar ahí porque no sacar a un funcionario durante 2 semanas es ya un problema, y muchas veces los juicios duran 2 semanas, o sea, están señalados para 2 semanas, pero el problema es que después faltó una prueba porque se enfermó ese testigo y entonces se acaban esas 2 semanas y dentro de 10 días vuelven a señalar para recoger ese testigo y después, entonces al final son juicios de 1 mes, mes y medio, ¿verdad? Antes de ir a la pausa, licenciado, hay una consulta que nos hace aquí Ana Matarrita. Dice Ana Matarrita, buenos días, excelente el programa, los felicito. Quisiera que me aclare el licenciado que tienen invitado, que es el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. ¿Cuánto tiempo hay para presentar una denuncia o solicitud de investigación por una posible malpraxis? ¿Esto tiene un vencimiento después de que sucedieron los hechos? 3 meses, 6 meses, 1 año, o no prescribe? La pregunta es válida. Gracias, doña Ana. Ok. Entonces ya estamos hablando ahí del tema de la prescripción. Lógicamente, los delitos prescriben de la siguiente, la forma en que son juzgados los delitos de malpraxis en Costa Rica es por medio de los delitos culposos. Tenemos 3 figuras que son las que normalmente se aplican: aborto culposo, lesiones culposas y homicidio culposo. Los 3 tienen elementos diferentes a la hora de prescribir. El aborto culposo prescribe a los 2 años porque no tiene pena de cárcel, solo tiene pena. La pena que tiene es una pena de días multa. El delito de lesiones culposas prescribe a los 3 años porque
tiene un máximo de pena de 1 año, y entonces la legislación establece como el mínimo cuando hay pena de prisión sería de 3 años. Y el delito de homicidio culposo prescribe a los 8 años, que es el máximo tiempo que tiene la condena, o sea, el máximo plazo de condena que tiene ese delito. ¿Qué sucede? El hecho de que una persona ponga la denuncia no significa que la prescripción se interrumpió. Ajá. La prescripción se interrumpe cuando el profesional en ciencias médicas, en este caso, rinde declaratoria indagatoria. Entonces, si se puso la denuncia y faltan 15 días, o el Ministerio Público corre y localiza y hace todos los desbarajustes en una pura carrera para lograr citar al doctor, o les va a prescribir el delito, ¿verdad? Entonces, porque eso es así, o sea, en la realidad tenemos 3 años para la declaración indagatoria. Si en esos 3 años no se rindió declaración indagatoria, prescribió el delito. No, queda sumamente claro. Vamos a ir a una pausa. Tenemos muchas consultas. Acá hay un caso aquí, 2 casos que realmente a uno le parten el corazón, le estrujan el corazón. Uno de una señora que llevó a la hija al Hospital México, que estaba embarazada, la devolvieron, ingresó primero, después una doctora iba llegando, esa no conocía el caso, sin embargo le dijo, usted váyase para la casa, usted todavía no está. Cuando iba en el bus, oigan ustedes, qué doloroso, en el bus empezó con síntomas de parto, la devolvieron, el guarda no la dejaba entrar, el guarda, viene esa valoración extraña, en el Hospital México, donde el guarda le dijo, no, ya usted fue de vuelta, váyase para la casa, el guarda, la señora, como una buena madre, insistió, la dejaron entrar y 30 minutos después tenía un nietecito más y la hija suya ya era madre. Vean ustedes lo que puede suceder cuando una persona no es bien valorada, bien atendida. Otro caso, una persona aquí, la hija de don Carlos Cortés, un buen oyente nuestro, que nos dice que le hicieron, dice, mi hija fue operada de escoliosis en el hospital de niños, la cirugía fue un fracaso, casi me la dejan inválida, requería de una segunda cirugía correctiva y no quise jugarme el chance de que la volviera a operar el mismo médico, tuve que ir a lo privado, a la clínica bíblica, vamos a decirlo como es, donde en 4 horas el cirujano de la columna hizo correctamente lo que en el hospital de niños no pudieron hacer en 11 horas. A mi hija le anduvieron tocando la médula espinal y le pusieron tornillos mal ubicados. Un sector de la barra se desprendió y amenazaba sus órganos internos. Esta operación me costó casi $50,000 en la clínica bíblica. Dice también, ahora lo vamos a tratar de asesorar, me gustaría ir al Colegio de Médicos a exponer el caso. Bueno, este caso yo creo que es bueno que lo sepa la Fiscalía del Colegio de Médicos. Ahí le vamos a dar el contacto nosotros en privado. Para no plantear, oigan ustedes qué buen corazón el de don Carlos Cortés, para no plantear acciones judiciales, sino una llamada de atención a ese médico que apenas tiene 3 años de operar columnas. Quería solicitar la audiencia para hablar con la doctora Arguedas también en el Hospital de Niños. O sea, a don Carlos Cortés no le interesa ninguna venganza, ni ninguna demanda, ni nada, sino lo que él quiere es que ningún paciente vuelva a pasar lo que pasó su hijita, que dichosamente, vamos a ver, con 15 años recuperó la salud. Vamos a una pausa y retornamos aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy estamos conversando hoy estamos conversando con el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, expediente médico, medio de prueba y estrategias de defensa. Ese es el tema de hoy acá en La Voz Médica dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizonte. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Para este comentario sobre la importancia de cuidar a nuestra juventud,
Debo confesarles que a mi edad me doy cuenta de que todavía hay cosas sencillas que por alegría me pueden traer lágrimas a los ojos. Con un gozo muy grande, recibí el reenvío de un mensaje que un niño le escribió a su madre diciendo: "Ma, ganamos 5-1 para que le diga al motivador, ma, que muchas gracias por esta enseñanza que dio ayer". Y es que el mensaje vino después de un partido que ganó un equipo integrado por niños entre 8 y 15 años de Guararí de Heredia, hecho que independientemente de otros pareceres, fue trascendental para niños, padres, dirigentes y para mí, que el día anterior compartí con ellos en un salón comunal, ya que resulta que ese equipo de recursos materiales limitados conjunta ganas de los niños y gran esfuerzo de los demás, a pesar de las pérdidas acumuladas desde su creación. De feria iban a enfrentar a un equipo cuyas camisetas de uno de los grandes del país exhiben marcas y diseños que, a los ojos de los niños del Ulloa, como se llama el equipo, dado el distrito al que pertenecen, representan una carga emocional adicional. Yo no hice gran aporte, solo procuré levantar la motivación llegándoles por los oídos, pero sabiendo que hay retos muy duros. El video que me enviaron, gritando al unísono en la microbús a su regreso, haría pensar que ganaron el campeonato provincial por lo menos, pero yo sé que ganaron mucho más. Ganaron gracias al deporte en autoestima, dejaron celulares, se alejaron de tentaciones dañinas y ahora acrecentaron sus metas. Así que viva el Ulloa, en nombre de todos los que se esfuerzan por la juventud. Recuerde que al WhatsApp 7114-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Seguís cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales revelan que más del 12% del asma infantil en países como Estados Unidos es provocado por las cocinas de gas GLP. Durante su combustión, el gas GLP libera dióxido de nitrógeno, un compuesto tóxico que puede provocar problemas respiratorios. Protege la salud de tu familia. Cocina con inducción. Pásate ya. Electricidad más verde, segura y eficiente. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica. Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.
Así es, estamos de regreso en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias a todos y a todas los que están haciendo sus reportes de sintonía y sus comentarios. Esto es lo importante de este tipo de programas y este esfuerzo de la Unión Médica Nacional, porque tenemos una gran cantidad de mensajes de ciudadanos, de usuarios de los centros de salud, unos de la Caja, otros privados del país, y también trabajadores médicos de diferentes centros hospitalarios que están haciendo sus observaciones. Es decir, aquí todos aprendemos y todos tenemos que hacer uso de los conocimientos. Nos dicen por acá desde el Hospital México, son varios los mensajes que nos envían, pero voy a tomar unos dos nada más. Dice, excelente el programa, el expediente médico es el histórico, realmente sirve tanto para información del paciente como para una posible defensa nuestra. Seamos conscientes todos a la hora de llenar los espacios correspondientes. Otro, por acá, desde la maternidad Caret, debe ser médico, la persona dice, sí, correcto, dice, sensibilidad social, sensibilidad hacia los pacientes, colegas, por favor, saludos desde la maternidad Caret, gracias. Desde el hospital de Turrialba dice, los estamos escuchando, excelente el tema. Realmente sí, muchas veces nos hacen responsables a nosotros los médicos de decisiones que tomaron la gente de seguridad y otras personas que no tienen nada que ver en el campo de la medicina. Este es un problema de la institución y deberíamos de ocuparnos los médicos y ojalá que a través de la Unión Médica Nacional se tomen medidas para que esto cambie de una vez por todas en beneficio de la seguridad nuestra como médicos y por la salud de los pacientes. Este es un mensaje desde el hospital, repito, de Turrialba. Hospital de Limón, estamos en sintonía, interesantísimo el tema, los felicito. Creo que van a tener que hacer una segunda parte, realmente es un tema que da para mucho, expediente médico y sobre todo las estrategias de defensa. Cuando hablamos de defensa también estamos hablando de acusación. Esto da para más, los felicito por el tema, dice doctor L. Clark, es lo que dice, sí. Otro por acá dice, desde el Hospital de Niños, qué lamentable que esto sucediera en nuestra institución tan querida como el Hospital de Niños. Le recomendamos al señor que tuvo ese problema con su hijita, que visite a la directora del Hospital de Niños, que saque una cita, igualmente que, como lo dicen ustedes, que se haga presente en la Fiscalía del Colegio de Médicos. Bueno, es una recomendación que le están haciendo los mismos médicos desde el Hospital de Niños. Vamos con usted, licenciado, porque son muchas las consultas. Yo sé que usted tiene mucho material. Usted siempre se prepara, como todos sus colegas de la Unión Médica Nacional, se prepara muy bien. Y le cedo la palabra para que usted continúe acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Bueno, regresando un poco al tema, es muy importante que tengamos conciencia de ciertos elementos. O sea, es lamentable que muchas veces ocurra en una institución tan importante como la Caja Costarricense del Seguro Social, cosas como las que nos narraba el señor que tuvo a su hija en tratamiento en el Hospital Nacional de Niños. Pero es importante que nosotros hagamos también una introspección como sociedad, como grupo de costarricenses, como todo, la importancia que tiene la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social dentro de nuestra institucionalidad. O sea, es trascendental. Nosotros tenemos a disposición tratamientos que sería imposible. Digamos, este señor tuvo la oportunidad de pagar $50,000 para un tratamiento, pero verdaderamente son pocos los costarricenses. Pues no es con los dedos de la mano, no, o sea, hay bastantes, pero no todos podemos hacerle frente a un tratamiento como este. Y muchos de los mejores especialistas, y yo lo sé porque uno conversa tanto con los doctores y de todo, y llegan y le dicen, es que yo lo que me gano en la caja al día lo hago atendiendo 2 o 3 pacientes en lo privado, principalmente los especialistas que son tan caras sus consultas. ¿Y cuántos pacientes tienen que atender en la caja? 40 al día, 30 y resto. Entonces, verdaderamente muchos doctores trabajan con una mística muy grande. Siempre hay errores.
Hay que entender muy bien que todo esto, si bien es muy lamentable, estamos en la óptica de procesos que son culposos, lo cual quiere decir que nadie quiso hacerle daño al paciente. Y entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta, que si bien es cierto, es lamentable que un profesional cometa errores ya grandes o groseros o que traigan consecuencias nefastas para la salud o la vida de un paciente, por eso es que es un delito, pero en la realidad como profesionales estamos siempre a la par del error. Estamos a la par de cometer. Sí, como en cualquier actividad humana se pueden cometer errores. Efectivamente aquí don Carlos Cortés, que es el padre de esa muchachita de 15 años, de esa operación que dichosamente, como bien dice usted, contaba con los recursos, nos acaba de enviar también aquí todos los documentos de la clínica bíblica donde se explica, no lo voy a leer, donde se explica claramente todas las correcciones que se le hicieron, restauraciones, correcciones, bueno, fue un trabajo prácticamente de reconstrucción lo que le hicieron, pero sí, aquí hay que entender también, y no vamos a culpar a los médicos de la Caja, jamás vamos a hacer eso, de los médicos de la Caja de Seguro Social, que lo que tienen es un problema de saturación, igualmente por eso decimos que hay que defender a la Caja Costarricense de Seguro Social en sus presupuestos, en que tengan las mejores instalaciones, en que tengan las condiciones apropiadas para poder aplicar sus conocimientos. Es que es muy difícil también, cuando nos decían algunos médicos el otro día que llegan a operar y en mitad de la operación el aire acondicionado se va y ya no encendió más. Y hay que salir corriendo a buscar otro quirófano y están ocupados, y cuando se van a otro centro hospitalario dicen, no, nosotros estamos igual, tenemos 3 quirófanos cerrados hace tanto tiempo por cosas como el aire acondicionado. En otros casos es que no cuentan con los implementos y los materiales necesarios. De ahí, costarricenses, la importancia de que todos defendamos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Definitivamente hay que fortalecerla, que tiene sus defectos, sí, pero hay que fortalecerla. Licenciado, continúe, todavía nos quedan 2 minutos de programa. Sí, no, en la realidad la parte de las estrategias de defensa lo vamos a dejar para otro programa, porque tratar de abarcarlos en 2 minutos sería imposible. Y es que ha despertado, le voy a decir una cosa, ha despertado muchísimo interés este tema. El tema que usted escogió de expediente médico y medio de prueba y estrategia de defensa, por lo visto, y aquí no estoy leyendo todos los mensajes, que me disculpen los oyentes porque no he podido leerlos todos, además de que hay otras personas que nos ponen mensajes de audio, y nos aclaraba Porfirio que en el caso de la clínica de Sarapiquí, para que lo escuchen las autoridades de la Caja, no es que esperó de las 8 a las 11, no, que se esperan entre 8 horas y 11 horas. Ese es el punto. Igualmente otra señora nos pone también la misma denuncia sobre la clínica de Sarapiquí, algo debe estar pasando ahí, dice que es una barbaridad, y también nuevamente le están achacando la responsabilidad de los guardas, que muchas veces son de empresas privadas que ni siquiera trabajan en la Caja, sino que brindan el servicio, y que obviamente es como que me pongan a mí a valorar pacientes que vienen entrando a un centro de salud cuando este servidor desconozco inclusive cómo se origina un dolor de cabeza. O sea, eso definitivamente van a tener que corregirlo, porque cuando le llega al médico ya adentro la situación, puede ser que se perdió tiempo muy valioso. Continúe, licenciado, y desde ya lo dejo anotado e invitado para que hagamos una segunda parte sobre este tema tan interesante que nos trae el día en la mañana de hoy. 15 segundos para que se nos despida, licenciado, porque el tiempo se nos fue. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes en este programa, y de ahí esperamos ya disponer de tiempo para la segunda parte de y brindarles un poco de conocimiento en esta área tan importante. Gracias, licenciado Rodolfo Álvarez, gracias a todos los centros hospitalarios que han participado. Recuerden, la Caja hay que defenderla y hay que fortalecerla. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes, y en el canal de YouTube Programa Horizontes, y desde luego en la página de la Unión Médica Nacional. Este ha sido La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional. Próximo martes, igual de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí 96.3 Radio Centro. Buenos días. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afíliate 2290 4444.
Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de amor reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros 6 meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.